Listo, bueno, bienvenidos. Hoy nos toca abordar lo que es el arte precolombino. Es una clase solamente dedicada a esto, sin embargo, pues vamos a seguir abordando esta temática en nuestras dos giras de la semana entrante. Em, y nada más para darles una idea de qué es lo que vamos a estar haciendo hoy. Primero, nada más aclarar los detalles para nuestras giras de la semana entrante. Luego les voy a asignar de una vez cuáles son las siguientes, las primeras dos asignaciones. Una es una lección asincrónica y la otra asignación es el foro, que es para las visitas. Entonces, ahorita veremos eso. Después de eso ya empiezo a abordar la temática de hoy, que es el arte precolombino en Costa Rica. Y de último, si nos da chance, siempre me gusta repasar, poder tener tiempo de repasar y muchas veces hago repasos por medio de Kahoot porque me parece un poco más entretenido que yo simplemente seguir repasando y repasando. Entonces, el asunto es que no vamos a tener oportunidad de hacer repaso porque tenemos dos giras en las clases siguientes. Entonces, decidí hacer ese repasito al final y ya que es un juego, pues ojalá no van a estar muy cansados en el sentido de que a estar, va a ser un poco divertido, pero todo depende del tiempo. Entonces, ese es el plan para hoy. Empezar comentando sobre las giras. Vamos primero al Museo del Jade, que es la imagen de la superior izquierda, y allá nos van a recibir los guías, dos guías del museo, y por favor lleguen a las 9:45 porque la gira inicia a las 10 en punto. O sea, los guías nos van a empezar a dar la gira a las 10 en punto, pues ojalá ya para tener todo hecho. En el momento que llegan pueden ingresar y pagar de una vez la entrada son 1.200 colones. Ahí lo he indicado también en mediación virtual. Entonces, tienen que pues, presentar alguna documentación que indica que son estudiantes o tal vez simplemente con decir que son estudiantes y que vienen a una gira, con eso va a ser suficiente porque la tarifa para ustedes es 1.200. Entonces, ese es el día miércoles, 9:45 y, perdón, es una equivocación. Déjame, eh, ya, ¿cierto? Em, la visita el viernes 17 de enero es a la 1 de la tarde. Entonces, pues esa es la imagen superior derecha. Ahí ingresan por este como que tunelcito de acá. Ahí esa es la entrada. Entonces nos vamos a reunir acá a la 1 y ahí vamos a ingresar. Y en ese caso yo voy a ser la persona que les está haciendo la visita. Ya. Mis sugerencias. Uno, porfa, lleguen emocionados, con la intención de sentir asombro, curiosidad, así abiertos a la experiencia. También vengan con zapatos cómodos, es mi sugerencia, porque normalmente una visita a museos es como hora y media, pero uno siempre está como de pie, entonces en tacones, porfa, ni nada así que les vaya a incomodar ni apretar mucho los pies. Y también, por favor, vengan con algo en que apuntar. Sí, Jimena. Profe, es que yo tengo una situación. Lo que pasa es que yo los viernes tengo clases de 7 a 2:50. Entonces, Ajá. eh, 12:50. sí, 2:50. Entonces, yo no sé qué podría hacer. Digamos, ¿puedo llegar tarde? No, O, se une en el momento que pueda. ok. Ve a ver si el profe te permite salirse un toque temprano, y te montas si podés, lo antes posible llegar al museo. Sí, el problema es que, bueno, yo estoy en prácticas a esa hora.
Entonces, yo soy de enfermería, entonces no es como que pueda salirme antes. Ujú. Entiendo. ¿Y a dónde vas a estar? En Cecisa, en Finca 2. Ah, en finca, eso, ah, sí, sí, sí. Bueno, ojalá se pueda montar en un Uber y así ojalá llegar lo antes posible. Pablo, Y, profe, ah, disculpe, ¿y se podría ir otro día en caso de que no se pudiera? prefiero no, prefiero que se conecte, o sea, que se llegue porque de toda la intención es escucharme a mí allá. Entonces, claro, podés ir otro día al museo, pero mi guía va muy focalizado a lo que estamos viendo en el curso. Entonces, es preferible que llegues, aunque llegues un poco tarde, a escuchar lo que voy a impartir y después quedarse más ratito después de que se termine la gira nuestra, tal vez como para ver la parte inicial. Ok, está bien, muchas gracias. Ujú. Pablo, Bueno, profe, la pregunta mía es exactamente si nos vemos en la entrada principal del Museo Nacional o en la esferita que está como al lado. Es que no te entendí bien hace un momento. aquí donde es el tunelcito, afuera. O sea, todo Ah, esto ok, es afuera, perfecto. o sea, no ingresen al museo. Espérenme para ingresar todos juntos al museo porque así es más fácil que yo eh, los pase sin que tengan que pagar. Ok, perfecto, muchas gracias. Ajá. Sí, porque en este caso la visita es gratis, pero tienen que ser estudiantes y muchas veces son como más, eh, no sé, es más fácil cuando los llevo. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Listo. Entonces, ese es el tema de las giras y paso a nada más comentar lo que son las siguientes asignaciones que se relacionan directamente con las giras. Entonces, em, están puestos en este orden en donde ven lección asincrónica primero y después reflexiones. Sin embargo, los voy a explicar al revés. Están así porque la fecha de entrega una después que la otra, pero las voy a explicar primero la segunda y después la primera. Entonces, em, tienen un foro que llenar que es a partir de sus, o sea, sus reflexiones sobre las visitas. Entonces, como les había comentado, creo ya cuando repasamos el programa, la idea es que ustedes vayan al museo con algo en que apuntar, tomen apuntes y pues el foro en sí busca que reflexionen sobre las dos visitas. Entonces, pues vamos primero al JADE, después al Museo Nacional y pues la idea es que ustedes suban sus reflexiones después de la segunda visita, ¿verdad? Em, por lo que es importante que vayan tomando apuntes para que no se les olviden algunas de las ideas. El texto es aproximadamente 600 palabras, debe de reflejar el pensamiento crítico y para esto les he puesto aquí una guía de preguntas para pensamiento crítico, aunque no es necesario responder estas preguntas específicamente, están ahí principalmente como para guiarles en su pensamiento en torno a la experiencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué me ha querido decir el museo? ¿Cómo lo sé? ¿Cuál ha sido esa intención, digamos, del museo? ¿Por qué es o tal vez ustedes van a parecer, les va a parecer que no es importante, pues explique por qué ustedes piensen que es importante, qué nuevas ideas, preguntas surgieron, qué más les gustaría saber a partir de lo que vieron de la visita, cuáles son los supuestos y los refutarías. También dentro de esto se pudo haber presentado estas ideas de otra manera. Tal vez aquellos de ustedes que son diseñadores gráficos, un pues, mundo para ustedes podría llegar a ser la parte museográfica, que es la parte de diseño dentro del museo. Se pudo haber hecho de otra manera, lo pueden comentar también. ¿Qué han aprendido? O sea, qué nuevas cosas aprendieron durante la visita, cuáles fueron diferencias notables entre las dos experiencias de museos. Entonces, esas son algunas preguntas. No tienen que responderlas específicamente, están ahí para guiarles. Y luego tienen que responderle a dos compañeros dentro del foro también. Eso es parte de la evaluación. ¿Alguna pregunta sobre el foro? En términos de tiempo del foro, como ven, la fecha de entrega es el 24 de enero, entonces tienen, tienen una semana entera para eh, responder
y, o sea, subir sus reflexiones y responderle a los compañeros. Para eso tienen una semana entera. Luego está anterior a la fecha de entrega, el 24 del foro, más bien tienen un trabajo, una tarea que es para de hoy en una semana, básicamente, que es esta lección asincrónica sobre Costa Rica colonial. Para mí es muy importante que hayan hecho esta lección antes de nuestra visita en el Museo Nacional, porque pues vamos a estar abordando precisamente aspectos sobre la vida colonial, la época colonial en Costa Rica, estando en el museo. Entonces sería muy bueno que ya hayan hecho esta lección. Vamos a retomar ideas de la colonialidad más adelante, pero déjame aquí quiero explicarles porque no todos han tenido la oportunidad, creo, de haber hecho un tipo de lección como estas. Entonces les quiero enseñar cómo es que funciona, por si nunca lo han hecho. Ok, entonces, ¿ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, van a ver que la fecha que el foro está bajo la fecha del 17 de enero, ¿verdad? Entonces, aparece en la semana posterior. Ya bajo la fecha de hoy, aparece la tarea que tiene fecha de entrega el 17 de enero y aquí lo que hacen es que, bueno, ingresan a esta lección asincrónica que básicamente es un conjunto de comentarios míos, redactados, también lecturas. Aquí pueden ver las lecturas por si gustan leerlas primero y después ingresar a la lección. Les he puesto las lecturas acá, pero de igual manera, dentro de la lección, antes de que les vaya a hacer preguntas específicas sobre la lectura, eh, aparece el link también, el enlace también para poder acceder a la lectura. Entonces, para que se den una idea de cómo es el asunto, yo no sé exactamente cómo les sale a ustedes, pero básicamente, porque mi plataforma es distinta, pero básicamente, pues por ejemplo, acá hay texto que yo redacté, uno le da siguiente página. Entonces siempre hay que darle siguiente página. Y entonces aquí ya empiezan a aparecer preguntas, ¿verdad? Entonces van respondiendo las preguntas, le hacen clic a enviar y van así procediendo y continuamente hasta llegar al final de la lección. Eh, para que se den una idea, nada más voy a enseñarles esto colapsado. O sea, estas son las diferentes páginas dentro de la lección. O sea, cada vez que ustedes le hacen clic, 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 entonces no sé cuántas son, pero van a ver que hay texto, hay pregunta, pregunta, más contenido, pregunta, pregunta, contenido, pregunta, 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 pregunta. Entonces, para que ustedes le sigan dando clic y por favor aseguren de que lleguen al final de la lección, les va a salir un mensaje que dice, enhorabuena, has terminado la lección. Entonces, en ese sentido, ya saben que completaron la lección. Cuando eso sale, ya a mí se me quedan registradas las respuestas suyas y ya queda calificado. Yo, sin embargo, habilito estas lecciones asincrónicas para que las puedan volver a hacer. ¿Eso con qué fin? Porque mi intención no es que les vaya mal, sino que les vaya bien. Entonces, si quieren mejorar la nota y volver a hacer la lección, porque digamos, se sacaron varias preguntas malas, por ejemplo, yo siempre fui una de esas personas que, sí, no soy una persona tonta, me considero relativamente inteligente, pero siempre me iba súper mal en los exámenes de opción múltiple, como que me ofuscaba y entonces no podía pensar bien y entonces ponía mal la respuesta. Y bueno, esa no es la intención, ¿verdad? Entonces pueden volver a hacer la lección, sin embargo, lo que sí es que les va a dar la calificación, la media entre las cantidades de veces que hacen. Entonces, pongamos que la hacen 5 veces, está habilitado para poder hacerlo las veces que quieran, y así por lo menos mejorar un poquito la nota por si les fue mal la primera vez. Sí, Paula, no te escucho. No sé si me estás hablando. Perdón. Ya, Las lecturas para esa primera tarea son todas las que salen en esa lección del día de hoy. ajá, Ok. sí. No son muy largas.
porque no soy fan así como de asignarles páginas y páginas de lectura, porque sé que nadie lo va a hacer. Entonces son reducidas, no son como muy largas y están tanto ahí como también inmersos dentro de la lección por si acaso lo quieren leer cuando le voy a hacer. Gracias. Listo. No sé si tienen alguna pregunta o duda entonces en torno a eso. Si se preocupan de que, uy, se habrán registrado mis respuestas porque volví a entrar y le volví a hacer clic y me empezó a salir de nuevo, siempre pueden revisar en calificaciones. Si te sale una nota en calificaciones, implica que ya está calificado y que ya quedaron registradas sus respuestas. Porque si le vuelven a hacer clic a la lección, al haberlo hecho, les va a salir como si no, como que, de como lo pueden volver a hacer, no les va a decir, usted ya lo hizo, pero lo quieres volver a hacer, está bien. No, le va a salir simplemente como si no lo hubieras hecho casi. Entonces, espero que eso les quede claro. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. ¿Alguien que me diga que sí? Sí, todo claro, Gracias. profe. Pura vida, gracias. Em, ok, entonces, ahora, con eso dicho, hecho, creo que ya podemos empezar con el contenido. Voy a cerrar aquí un par de ventanas porque siento que está ocupando mucho el RAM mi compu. Em, va, creo que te ayudan. Ok, listo. Entonces, ya todo debe quedarles claro sobre em, las visitas, las asignaciones, que es la lección asincrónica, que es para cuando antes lleguemos, antes de llegar al Museo Nacional, así como el foro, que es para una semana después de la visita al Museo Nacional. Entonces, esas son las asignaciones. Ok, entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a estar abordando? Vamos a abordar el arte precolombino, pero tal vez han notado que yo, las veces que lo digo, llamo o digo arte entrecomillado, entre mis dedos, o sea, así como para decir que, bueno, honestamente, con esa idea de que nosotros lo hemos identificado como arte, pero es un poco problemático decir que esto es arte per se. Tiene mucho que ver con, pues, y lo digo entrecomillado debido a que habían diferentes usos o para eso, o sea, muchos de estos objetos que vamos a estar viendo tenían sus usos. Entonces, y que esos usos no son de la manera en que hoy en día pensamos en el arte. Desde el siglo XXI, en una cultura bastante occidentalizada, pues estos objetos tenían una función, ¿verdad? Y por ende es difícil solo, o sea, no estaban ahí con esa intención de ser arte, per se. Em, no sé si eso es algo que les complica a ustedes comprenderlo. Me gustaría escucharles específicamente con qué piensan con la palabra arte. O sea, ¿qué es arte para ustedes en general antes de empezar de abordar precisamente lo precolombino? Sé que es una pregunta muy vasta, ¿qué es arte? ¿Verdad? Em, Sin embargo, no sé si hay alguien que se alienta a echarse al agua, a abordar para ustedes qué significa la palabra arte, tal vez particularmente aquellos estudiantes que son de repertorio, cuando les digo la palabra arte, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Por qué funciona el arte? ¿Cómo lo concebimos hoy en día? No todos al mismo momento, que me están abrumando. Luis, gracias. Adelante. Sí, bueno, yo, a mi manera como de entenderlo y de verlo, ¿verdad? Sin saber mucho, obviamente,
Yo lo llevo como muy del lado como una forma de expresarse, ya sea una opinión, una idea, un sentimiento, protesta inclusive, pero yo lo veo como muy del lado de eso, como de la expresión del artista, bueno, de la persona que sea que lo haga, en este caso. Ok, súper. Y en ese sentido, definitivamente podríamos decir que en ese caso, em, esto es todo lo que vamos a estar viendo, tenía una función de expresar algo adicional a su función en la sociedad, ¿verdad? La gran mayoría, o sea, hay otros objetos que podríamos cuestionar esa noción de que si expresaban o no expresaban algo. em, y creo que en ese sentido es bastante válido considerar que si están expresando algo, pues aquí hay mucho que podemos extrapolar de lo que nos estaban expresando nuestros antecesores. em, Aunque como digo, es extrapolar porque no tenemos ningún documento escrito sobre aquello que nos han legado, ¿verdad? Esta herencia cultural que tenemos, no tenemos registros escritos, no es como por ejemplo el arte maya o el arte azteca, que ya se han decodificado los glifos y entonces podemos saber, ok, esto era lo que significaba, o aún mucho de la cosmovisión estaba registrada en textos. Lo que sabemos principalmente sobre los símbolos dentro de estos objetos, mucho tiene que ver con comparación, otras culturas que tal vez son aledañas y que sí se conoce un poco más sobre los significados, así como también los arqueólogos trabajan de cerca con antropólogos que van a estar trabajando con las cosmovisiones de poblaciones indígenas actuales y tratando de rastrear posibles eh, eh, puntos de encuentro entre lo que se pensaba en el pasado con lo que se piensa el sistema de valores, por ejemplo, de la actualidad. Em, Aparte de eso, pues muchos son precisamente hipótesis, y sin embargo no deja de ser algo que nos pueda maravillar y que definitivamente creo que es algo que se mencionó al inicio o en las introducciones de cada uno de ustedes la clase anterior, de que no se nos aborda suficiente en Costa Rica, por lo que siento que nosotros los costarricenses no tenemos el respeto debido a estas manifestaciones culturales que son tremendamente ricas. ¿Por qué es eso así? Pues debido a tal vez que no se le ha dado suficiente importancia por parte desde el siglo XIX, que lo abordaremos cuando lleguemos más adelante, de una visión de lo que es la identidad costarricense y que se silenció toda esa parte indígena, pues precisamente porque hubo un gran genocidio que abordaremos en una semana cuando lleguemos a eso. Em, entonces, pérdida tremenda de cultura, así como también ese deseo de pintarnos como una cultura muy europea, de gente que migró a Costa Rica y que todos somos muy blancos, etcétera. Em, y bueno, el hecho de que simple y sencillamente no se le ha dado la atención suficiente a los pueblos originarios de nuestro país y por ende si no conocemos lo suficiente sobre esto, no se nos enseña lo suficiente. Y sin embargo, tenemos técnicas súper altamente refinadas como espero poderles compartir hoy. Em, entonces, nada más recordarles el tema del contexto geocultural, ¿verdad? Que nosotros tenemos esto, lo que se considera hoy tres regiones arqueológicas y que se ve o sentimos esa gran influencia del sur o esa región intermediaria con una cultura principalmente conocida como los chipchas, así como desde Mesoamérica que llegan esta parte de Guanacaste y que bueno, hay toda una región central donde se entremezclan y se encuentran objetos de ambas regiones. Nada más comentarles porque no lo había, creo que sentí que no lo había abordado o dejado lo suficientemente claro. Entonces, ¿cuál es la organización política de nuestros pueblos originarios? Cacicazgos, ¿verdad? Entonces, es eso que ellos se forman, se asientan
gracias a la agricultura, esas poblaciones se van incrementando, esas aldeas van creciendo y van viendo la necesidad de una estructura social jerarquizada con una figura encima, que es el cacique, y otras posiciones de importancia en las sociedades. Estos cacicazgos, estas aldeas se juntan y después forman cacicazgos, que es como diferentes aldeas juntas, que todos son parte o bajo un solo cacique, y habían diferentes cacicazgos en Costa Rica, ¿verdad? Algunos más grandes, más fuertes, más poderosos que otros. Sin embargo, estamos hablando de cacicazgos relativamente pequeños si los fuéramos a comparar con, ejemplo, aztecas o incas, ¿verdad? Son relativamente pequeñas y unas pues más grandes que las otras. También la semana pasada, o la clase pasada, había comentado estos puntos. Hay una gran diversidad de materiales. Como veremos hoy, los objetos creados suelen representar esa cosmovisión indígena. Aquí les traje una imagen que nos enseña algo zoomorfo, que es, un metate con la figura de un felino. Entonces, es muy común ver objetos que representan la animalística, así como también objetos que representan una, pues son antropozoomorfos, perdón, que representan figuras humanas, así como figuras de animales en conjunto. Que también es importante señalar, debido a la organización social, es que se puede ir desarrollando estos artesanos y que van a poder ir desarrollando esas técnicas que cada vez son más minuciosas y estilísticamente cada vez más, pues, más definidas como su propio estilo. Muchas veces es interesante, pero como que tal vez la falta de estudio de arte precolombino en Costa Rica daba, a mediados del siglo pasado, daba a entender que nosotros básicamente hacíamos todo parecido a lo que venía del sur o del norte, ¿verdad? Que el oro es del sur o que la cerámica es del norte, pero no es así. Nuestros antecesores, otros artistas antepasados, verdaderamente lograron crear su propio estilo. Y algo que pues hay muchos investigadores alrededor del mundo que están muy interesados en lo que se producía en Costa Rica por su alto nivel de, pues por ser tan ricas, ejemplares tan ricos, ¿verdad? Entonces, importante tener todo eso claro. No sé si tienen alguna duda, pregunta hasta el momento, comentario que quisieran hacer, por favor, sepan que siempre me pueden interrumpir, siempre pueden alzar la mano. Yo feliz de escucharles y darles la oportunidad de que me comenten cosas. Y también estoy pendiente del tiempo. Sí, adelante. Yo sí tengo una duda. No sé si usted lo dijo, es que no escuché muy bien, pero tenía la duda de si digamos, el estilo del arte varía según el pueblo originario, digamos, como que si la cultura Em, maleco tenía estilos de arte distintos a la cultura chorotega y así. Ok, algo que es importante señalar en relación a lo que acabas de decir. em, Anteriormente, las regiones hoy en día se conocen como la región Gran Nicoya, la región central, la región Gran Chiriquí. Pero tal vez a mí, yo cuando era joven, se me hablaba de los chorotegas, de los huetares y ay, sí, los brunca. Eso es una equivocación a nivel en términos de, o sea, es diferente porque esos son los pueblos originarios que estaban presentes en el país cuando hubo contacto, ¿verdad? Durante la conquista. Sin embargo, los objetos arqueológicos hallados no necesariamente son o pertenecen a esas culturas específicamente con sus cosmovisiones porque podrían haber antecedido 1000 años a los bruncas, ¿verdad? Porque no habían bruncas en ese momento, no eran bruncas, no necesariamente era así. Entonces, pero con eso dicho,
definitivamente hay estilos distintos entre las diferentes regiones. Entonces, eso sí es algo que se puede denotar muy claramente y que ojalá hoy van a poder ver en las diferentes imágenes que les voy a enseñar. Entonces, sí, estilísticamente hay como regiones en donde se ve más un tipo o se trabaja el mismo material de una forma diferente, definitivamente. También importante señalar que hay diferentes periodos y diferentes culturas de diferentes periodos que tal vez abarcaban una región como más grande o cierta región y después en otro momento de periodo era una región geográfica más pequeña, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, y hay muchos vacíos de conocimiento, pero sí, definitivamente hay diferentes estilos en la creación artística. Así en una zona específica para trabajar. Ok, en términos de la aleación, Diego, vamos a abordar eso cuando llegue yo al tema de la metalurgia, pero sí es todo el oro en Costa Rica que se ha encontrado, o sea, nada del oro de Costa Rica es 100% oro, todos son aleaciones. Y la razón del por qué se aliaba es que en general no era necesariamente una cuestión de que pues no había tanto oro o que el oro era como una manera de mezclarlo, porque el oro en sí no necesariamente era preciado per se el oro como lo es hoy en día, ¿verdad? Sino que era, lo que era preciado era cuando ya se convertía en un objeto. Entonces, no es que se hacían aleaciones como para abaratar costos, sino que era para bajar el nivel de temperatura que se requiere para poder fundir el metal. Entonces, eso permitía que el poder trabajar el material se les facilitaba al combinarlo con el cobre. Entonces, esa era la principal razón, aunque también, pues, de buscar el oro, no era que había minas de oro como hoy en día hay aquí cerca donde vivo yo, que vivo cerca de las Juntas, aquí hay minería de oro. No hacían minería, la forma en que encontraban era por medio de pepitas que les salían en los ríos. Entonces supongo que también pues en ese sentido aliarlo permitía que pudieran hacer objetos un poco más grandes. Pero sí, las aleaciones, todo el oro que tenemos en Costa Rica viene aliado. Eso se llama, em, se me acaba de ir la palabra, tumbaga. También le han puesto ese nombre. Tumbaga es esa aleación entre oro y cobre en Costa Rica. Ok, la clase de hoy, lo que yo hago es, en vez de verlo de forma geográfica, más bien lo he montado de forma, en términos de materiales. Entonces, vamos a estar viendo alfarería, luego lítica y luego metalurgia, ¿verdad? Las tres principales formas o materiales que se trabajaban. Y empiezo con alfarería, precisamente porque la alfarería o la cerámica, ese trabajo con arcilla o barro, va a ser el primer tipo de arte que empieza a tener elementos, primer tipo de objetos creados que empieza a tener elementos decorativos y la búsqueda de distinguir o diferenciar o sea, los objetos que se estaban haciendo entre un objeto que hubiera sido un utensilio común, que se han encontrado, claro, un montón de vestigios de pues, un platito X, versus la búsqueda de darle algún elemento distintivo al objeto que además requiere de la especialidad de un artista. Nada más quería repasar antes de empezar cuáles son las tres formas o las tres técnicas que se han encontrado acá en el trabajo en la alfarería costarricense. Está el enrollado, que es tal vez lo que habían hecho ustedes cuando estaban en el kinder o en la escuela, ¿verdad? Que uno enrolla, hace como unas culebritas y después enrolla y a partir de eso va puliendo y le va dando una textura. Luego está el modelado, ¿verdad? En donde yo modelo el barro y le doy la forma que quiero. Y después está el moldeado, que es esta versión que están viendo abajo, en donde yo puedo usar un molde para sacar
o sea, basado en ese molde, le doy la forma a mi objeto que estoy creando. Entonces, importante señalar que aquí no hubo uso del torno. Entonces, eso es importante tenerlo presente cuando vemos los objetos que les voy a enseñar y pensar que ese nivel de perfección en términos de las formas logradas en estas vasijas no es a partir de, por ejemplo, esos aspectos que da la física que permite que yo pueda darle forma o modelar a partir de también como que el poder centrífugo y todo eso. No, no dependían de eso, era puramente, básicamente trabajo manual que permitía esas formas. Entonces, eso también a mí me parece fantástico porque van a ver que tenemos unos objetos que son parecen tan perfectos y pensar que eso es a partir de estas técnicas que se han identificado. Em, entre las figuras más tempranas que tienen elementos decorativos, es interesante señalar cómo em, parece que se están desde muy temprano inspirando en la naturaleza. Entonces, antes de seguir adelante con eso que dice a mano izquierda de los motivos decorativos, les enseño estos dos, a mí estos me encantan, les dicen que son maracas. Y una cosa que quería abordar con ustedes también, especialmente aquellos que no han llevado cursos de historia del arte antes necesariamente, yo siempre identifico todas las imágenes con los aspectos de la cédula, digamos, de la obra en sí. Entonces lleva el título. En el caso de lo precolombino íntegro, también cuando se sabe sobre la región de donde proviene. Fecha, perdón, debería de tener también material, pero en este caso es arcilla. La fecha, las fechas de los objetos precolombinos suelen ser muy extensos porque es general, porque no tenemos manera necesariamente de fechar muy específicamente y tal vez se pregunten qué es lo que aparece al final, entre paréntesis, siempre que tengan la información y suelo intentar siempre solo usar imágenes desde cuando se sabe cuál es la colección, entonces esto identifica a qué museo pertenece, este es los museos del Banco Central de Costa Rica, que es, algunos de ustedes lo conocerán como el Museo de Oro. Entonces, para que sepan, después de los paréntesis o entre los paréntesis aparecen las colecciones. Entonces, ya con eso dicho, y ojalá que con todo eso que hablé estuvieron viendo las imágenes, ¿qué se les viene a la mente cuando ven estos objetos? ¿Creen que representan algo? ¿Parecen ser algo? ¿Les llama la atención? Como que les remite a algo. Tal vez, ajá, sí, paz. Me recuerdan a pipas, como para fumar. Ah, ok. Listo. Hay bastantes pipas para fumar en la época precolombina de Costa Rica. Em, pero en sí, tal vez alguien más, se nota, es tan interesante. Yo cuando hago esa misma pregunta con estudiantes que son de Guanacaste, de inmediato todos me responden, profe, parece tal. Pero cuando es con estudiantes de la GAM, muchas veces no ubican las formas. Tal vez algún fruto. Ajá, como cuál fruto tal vez. Uy, profe, ahí sí ya no sé, pero sí me imagino que estaban dando por la forma de trabajar los pueblos precolombinos en general. Utilizaban mucha simbología en Ujú. cuanto a su entorno y creencias, pero me imagino que puede estar imitando algún fruto como regional. Ok, Como ya nos dio una pista, debe ser como algún árbol de algo que está en Guanacaste. ok. Pablo. Bueno, Profe, el es- de la izquierda, ay, perdón. No, adelante, Pablo, y Ok, después no sí. sé quién estoy hablando, pero seguimos con... Ok. Sí, Pablo, adelante. El de la izquierda le veo cierta similitud con las calabazas, aunque sería con un tallo muy alargado, pero tal vez tenga que ver un poco la estilización que normalmente se utilizaba.
Y el de la derecha puede ser un frijol, igual un tanto estilizado, de acuerdo a la costumbre de la época, pero no sé si está muy volado o es otro fruto. ¿Ok? No, muy bien. Entonces, posiblemente algún tipo de frijol, posiblemente algún tipo de ayote. Yerling, Profe, hay un fruto que se llama cojombro y se me parece a eso. ¿cómo es el cojombro? No sé cuál es el cojombro. Es como alargado. Tiene como una forma como el segundo. Tiene como una forma así. ¿Ok? No sé si el cojombro será como la jícara, por los que Ajá, conocen que es algo un así, jícaro. profe. Ajá, que Algo entonces, así. al parecer, lo que se les ha identificado es que sí, que tal vez es como algún tipo de ayote o algún tipo de jícara, ¿verdad? Entonces, súper interesante. Lo que sí, pues no vamos a saber a ciencia cierta si era eso lo que representaba, pero sí da la impresión, o sea, ¿por qué yo voy a pasar ante, o por qué voy a empezar a hacer estos objetos con estas formas, que no va a ser de la nada que de repente decido darle esta forma con este pilucho que me sale, sino que muy probablemente se basa en, pues yo vi algo y me dio la idea de hacer esto de esta forma, además de que posiblemente se vincula a la cosmovisión. Estos objetos se han identificado como maracas porque tienen sonajeras adentro, entonces tenían como pelotitas ahí igual de arcilla en la parte inferior y entonces pues hacen sonido cuando uno las agita, ¿verdad? Em, los diferentes motivos decorativos que hay y esto es igual para todas las formas artísticas que provienen de la época, es geométrica. Entonces vamos a ver como lo que estamos viendo acá, esas incisiones geométricas, ¿verdad? Que se le hacía al objeto. También figurativos, o sea, cuando se usa la palabra figurativos suele ser antropomorfo, lo cual es em, eh, figuras humanas, pero también dentro de lo figurativo estaban animales o vegetales, como lo que estamos viendo, y que tenían alguna simbología o alguna iconografía que se vincula a eso. Entonces, en este caso, estos son fitomorfos porque se parecen a algún tipo de planta, pero vamos a ver muchos que son zoomorfos, que son animales, o antropozoomorfos, que son pues animales y humanos. Y también esta imagen no la quise agrandar, pero no es de muy buena calidad y no puedo encontrar una mejor, pero tal vez se pueden dar una idea que estas em, tienen dos técnicas distintas, ¿verdad? En el sentido de que tiene esto que son esgrafiado o estas incisiones que se le hacen para dar la decoración geométrica y hay la opción también de hacer diseños a partir de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, elementos decorativos aplicados, que en este caso parece que tal vez es aplicado y también, pues habían, y vamos a ver otros ejemplos de cómo la impresión de ciertos materiales también le podía dar las formas. Entonces, pues en este caso parece que es algo aplicado y modelado, ¿verdad? Que probablemente usaron como algún palito como para darle esta forma a los elementos decorativos. Em, entonces, pues obviamente predata, y perdón que no les traje una imagen de esto, pero predata este tipo de objetos, unos objetos mucho más rudimentarios, pero ya empezamos a ver en los primeros siglos antes de la era común este deseo de ir decorando y posiblemente integrando a estos objetos aspectos que tienen alguna simbología. Aquí esta es la imagen que les había enseñado el otro día que también me encanta, ¿verdad? Tiene estos aspectos de esgrafiado, acá estos elementos de algún tipo de modelado, pero altamente, eh, meticulosamente logrado. Esto, como les digo, no lo logro. Imagínense que esto se hace y se logra sin ningún tipo de maquinaria. Y bueno, con este elemento simbólico añadido, que parece ser de algún tipo de ave rapina. Me encanta, también es como un tipo de calabaza, me parece. Em, y pues simple y sencillamente, ojo, las fechas, estamos hablando de un objeto que podría datar de 500 antes de la era común a 300 de la era común y sin embargo es algo
que parece súper, no sé, es como súper moderno, además, en términos de su estilo tirando a minimalista, me encanta, me encanta. Y también, pues pensemos en, nuevamente, la dificultad de lograr crear una vasija hueca que no se vaya a partir, que no se vaya a quebrar durante el proceso de cocción, ¿verdad? Entonces hay que tener un elevado conocimiento de la tecnología tras el trabajo con la cerámica, porque pues no es sencillo lograr esto, cocinarlo a tal manera que le dé esa calidad también de, de eh, donde ya no se craquela, sino que el proceso literalmente químico que sucede cuando se cocina le da aún más solidez a la pieza. Les quería empezar enseñando ejemplos de objetos de diferentes periodos con decoraciones, pues en este caso podríamos decir que es fitomorfo porque parece también como una calabaza, sin embargo la decoración es simplemente geométrica, ¿verdad? Entonces con diferentes ejemplos geométricos. Este es un jarrón de la región del norte, ¿verdad? El norte pacífico, de la región Bagaces, en donde empezamos a ver, ojo las fechas, estamos hablando ya de 300 a 800 de la era común. Si se acuerdan de la clase anterior, yo les había comentado que es en esas fechas que empieza a haber una gran oleada de cultura mesoamericana que ingresa a Costa Rica, o lo que hoy en día es Costa Rica, principalmente en esa región que es la región guanacasteca, y ahí es donde empezamos a ver la policromía. Entonces, aquí podemos ver diferentes ejemplos de cerámica policromada, y eso se logra con engobes. Engobes son, y aquí nuevamente es que hay que tener un gran conocimiento para poder lograr. En el engobe son diferentes tipos de arcillas, ¿verdad? Entonces imagínense que se va y se encuentra como ciertos tipos, diferentes tipos de arcilla que cuando se cocinan, eh, ese proceso químico, físico que se da en el horno al cocinarse, eh, le da características de diferentes colores, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que se hace antemano es que se agarran esas diferentes arcillas, se mezclan con mucha agua, se convierte en un tipo de como pintura y literalmente antes de cocinar la pieza se pinta con los diferentes engobes y dependiendo del tipo de engobe que es a la hora de cocinar la pieza va a adquirir ese color, ¿verdad? Entonces, no es por decir que el engobe en sí tiene ese color cuando lo pintan. Muchas veces, y esto es muy loco, lo he visto con mis propios ojos, como los engobes parecen ser casi iguales en términos de la arcilla, pero es el proceso este químico que sucede al cocinarlo que le da esos ciertos colores. Em, y bueno, ojo, nuevamente, si pensamos en el nivel de perfección o de casi perfección que logran en términos de las formas, pensando que no tenemos un tono y que todo esto es a partir de pues ese enrollado y ese modelado de las formas. Aquí, esta es una pieza un poco más, en términos de las fechas, un poco más reciente, se podría decir. Igual me sorprende la perfección de la forma de esta vasija. Pero una de las cosas que me parece muy interesante de este ejemplo, que también es cerámica policromada, una tradición que ya se viene para quedar, digamos, con los mesoamericanos, em, es este detalle de acá arriba. Y que bueno, de nosotros no hemos encontrado ninguna forma escrita para nuestros, de las diferentes poblaciones indígenas, pero de esto me parece muy específico como para pensar que simple y sencillamente decidieron pintar así, especialmente un objeto que tiene, que es tan bello, que es tan pulido, que estos objetos además, perdón que no lo mencioné anteriormente, principalmente fueron hallados en contextos funerarios, entonces tenían estas funciones muy especiales y o sea, muy religiosos, espirituales,
era parte de ese, un objeto como este no se iba a usar todos los días. Entonces, ¿por qué en un objeto que no se va simple y sencillamente de poner a pintar? ¿Verdad? Eso no va a suceder. Entonces, me parece súper interesante considerar que tal vez sí, había un sistema de algún tipo de representación, pero que simple y sencillamente se ha perdido y dudo mucho que logremos decodificar algún significado tras estas marcas. Pero con eso dicho, me parece muy chida señalarlo. No sé si alguien quisiera comentar algo, preguntar algo. Ok, entonces, comentaba que estos objetos hallados, estos que son muy, muy bellos, como este anterior, tenían una función principalmente funeraria. Ahí ya son las 12:34. ¿Saben qué? Vamos a hacer un receso acá porque ya llevamos una hora de estar conectados. Entonces, déjame